¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos tecnófilos? El día de hoy vamos a iniciar el recorrido de este emocionante camino para aprender a programar. E iniciaremos utilizando una de las plataformas más sencillas y divertidas que existen. Se llama Scratch. ¿Pero qué es Scratch? Scratch es un lenguaje de programación que está creado por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y está especialmente diseñado para que todo el mundo pueda iniciarse en el mundo de la programación. Con Scratch podemos crear historias interactivas, animaciones, pero sobre todo juegos, además de facilitarnos la difusión de todo lo que creamos, de todas nuestras creaciones con otras personas a través de la comunidad de Scratch. El nombre de Scratch proviene de scratching, que en los lenguajes de programación significa aquellos trozos de código que pueden ser reutilizados, que son fácilmente combinables y que pueden ser adaptados a nuevos usos. Existen dos elementos importantes en Scratch. Los primeros, los objetos, también conocidos como personajes o sprites. Sprites se utiliza más que nada en el idioma norteamericano. Y los segundos son las acciones. Acciones que debemos de combinar para que los objetos reaccionen o actúen de diferente manera. Lo interesante que tiene Scratch es que las acciones tienen en forma de puzzle. Y nuestra misión como programadores es acomodar esas piezas para conseguir una determinada acción o comportamiento. Lo que hace a Scratch una herramienta para desarrollar el pensamiento lógico. El pensamiento lógico es la base de la programación y convierte a Scratch el proceso de programar en algo muy simple, algo muy parecido a un juego. Scratch es una aplicación que podemos descargar en nuestros equipos o lo podemos utilizar online a través de su plataforma web, por lo cual nos va a ser muy útil porque podemos utilizarlo en cualquier dispositivo, ya sea que tengamos o no alguna conexión de internet. Para tener Scratch lo podemos tener de dos formas. Lo podemos usar vía web, entrando en la dirección http://scratch.mit.edu o en nuestros dispositivos a través de scratch.mit.edu.download. Bien, una vez que decidamos qué versión de Scratch vamos a utilizar, ya sea la versión que se instala en nuestros equipos o la versión vía web, lo que vamos a hacer posteriormente es abrirla. Si estamos utilizando la versión que se instala en nuestros equipos, lo único que tenemos que hacer es darle doble clic al icono de acceso directo de la aplicación y se abrirá un nuevo proyecto. Se abrirá el programa en un nuevo proyecto. Un proyecto en blanco. Si por el contrario estamos utilizando la versión web, vamos a ingresar la dirección que estoy dejando también en los comentarios de este video o en la descripción. Ingresando a la página web vamos a encontrar una pantalla muy similar a esta. Para ingresar a un nuevo proyecto nos vamos a ir a la parte superior donde está el logotipo de Scratch y del lado derecho vamos a darle clic en crear. Y se va a generar un nuevo proyecto. Nos va a llevar a la misma pantalla que nos abriría si estuviéramos utilizando la versión instalada en nuestras computadoras. La diferencia es que cuando creamos un proyecto nuevo, en la versión web nos va a presentar esta pantalla de tutoriales, la cual podemos cerrar sin ningún problema. Si posteriormente quisiéramos ingresar a tutoriales, en la parte superior vamos a encontrar un botón que dice tutoriales y ahí podemos ingresar. Pudiera ser que la aplicación que estemos abriendo vía web la encontremos en otro idioma, ya sea inglés o algún otro más. Lo único que tenemos que hacer para cambiar el idioma de nuestra aplicación es irnos a la parte superior donde está un icono de un mundo. Le damos clic y nos aparecerá un listado de todos los idiomas que podemos manejar en Scratch. Y lo único que tenemos que hacer es elegir nuestro idioma, en este caso, español latinoamericano. ¿Qué más vamos a encontrar en esta pantalla inicial de Scratch? En la parte superior vamos a encontrar nuestro menú.
En él tendremos vamos a encontrar el logotipo de Scratch, el icono para cambiar nuestro idioma, el menú de archivo, editar, el botón de tutoriales y del lado derecho, si no tenemos una cuenta creada en Scratch, aquí podemos crearla directamente diciendo únete a Scratch, creando una nueva cuenta con un correo electrónico. Debajo de nuestro menú encontraremos 3 pestañas. La primera se llama Código, Disfraces y Sonidos. En la primera, que es Código, nos aparecerá esta interfaz en nuestro escritorio de trabajo. En la segunda, abrirán una pequeña interfaz muy parecida a Paint, en donde podemos modificar o cambiar o dibujar nuestros personajes desde cero, ya sea un objeto, un personaje o algún fondo. Si estamos modificando un fondo, la pestaña cambiará el nombre a Fondos. Si estamos modificando algún personaje o algún objeto, la pestaña cambiará de nombre a Disfraces. ¿Por qué? Cada objeto tiene la característica de que puede tener un disfraz distinto, o sea, un dibujo perteneciente a ese objeto distinto. ¿Para qué nos sirve esto? Posteriormente lo vamos a ver, pero nos sirve como para dar movimiento a nuestros objetos. La tercera pestaña es la pestaña de sonidos. En ella podemos importar, abrir o elegir cualquier sonido que podemos incluir en nuestros proyectos. Scratch tiene una gran librería, la cual está preinstalada y nos da una gran variedad de objetos, pero también podemos importar los nuestros y hacerlos que participen en nuestro código. Regresando a nuestra pestaña Código, nos va a mostrar todo el escritorio de trabajo, dividido por diferentes ventanas. La primera ventana, que es la ventana de nuestras acciones, la vamos a encontrar del lado izquierdo. Todo esto es la ventana de acciones, dividido por 2 secciones. La primera son todas las categorías de cada acción o cada instrucción, identificadas por un distinto color. Cada color representa un tipo de instrucción, comando o acción que podemos utilizar. Por ejemplo, las instrucciones de movimiento se identifican con el color azul, apariencia con morado, todas las que tienen que ver con comandos de sonido con un rosa, los eventos con amarillo, controles con anaranjado y así sucesivamente. Cada vez que nosotros presionamos un color, nos va a mostrar la ventana posterior todas las acciones que tienen que ver con esa categoría. Si elegimos las de control, aparecerán todas las opciones, acciones o comandos que tienen que ver con controles. Lo mismo pasa con movimiento, apariencia, con todas. Pero también en este listado podemos visualizar todas de manera general, pero las tenemos organizadas por medio de colores. Esto nos brinda una posibilidad muy grande de poder saber qué tipo de acciones o poder categorizar cada acción por medio de un color para que sea un aprendizaje más fácil y más sencillo. La siguiente ventana que encontraremos es nuestra área de trabajo. En ella trabajaremos todas las acciones o elementos o instrucciones que afectan directamente a un objeto o a un fondo o a nuestro programa directamente. Para hacer uso de esta área de trabajo, lo único que tenemos que hacer es arrastrar cualquier acción o comando y dejarlo caer en ella para poder armar nuestro rompecabezas. Esto se nos hace muy fácil para poder iniciar en el desarrollo, pensamiento de programación. La siguiente ventana que vamos a ver es la ventana de previsualización. En ella vamos a poder ver el resultado de toda la programación que estemos realizando. Todo el resultado final se va a poder visualizar aquí. También la podemos ver a pantalla completa. Nuestra siguiente ventana es la ventana de objetos. En ella vamos a poder visualizar todos los objetos que están participando en nuestro proyecto, así como sus características y condiciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, su nombre, en qué coordenadas se encuentra dentro de nuestra pantalla, si se visualiza o no, se oculta o se muestra,
También podemos cambiar su tamaño y la dirección en la cual está dirigida. En esta ventana aparecerán todos los objetos que estamos utilizando en nuestro proyecto y podemos agregar tantos objetos necesitemos, dando clic en este botón de elegir objeto. Si le damos clic en él, nos abrirá una ventana en la cual tenemos muchos objetos que ya vienen preinstalados en la plataforma, todos ellos divididos por categorías. Y por último tenemos nuestra ventana de escenario. En ella podemos cambiar todos los fondos y escenarios que intervienen en nuestra programación. De la misma forma que en los objetos, tenemos un botón para poder elegir los fondos. Scratch nos presenta también una buena cantidad de fondos que podemos utilizar. También cabe señalar que tanto objetos como fondos podemos nosotros importar cualquier imagen que tengamos guardada en la computadora o en nuestro aplicativo o directamente desde internet. La pantalla de Scratch. La pantalla de Scratch tiene un tamaño de ancho de 480 píxeles y de alto 360 píxeles. Este es el tamaño total de la pantalla de Scratch. Está dividida por cuadrantes, los cuales tienen o se basan en ejes, el eje de la Y y el eje de la X. En el eje de la Y o de la Y se maneja todo lo que es lo alto en la pantalla, arriba, abajo y lo alto, aumentando y disminuyendo su valor. Existe también el eje de las X, que maneja todo lo que es derecha a izquierda de la pantalla. En el eje de las X y de las Y, si pusiéramos un objeto en el centro de la pantalla, estaríamos hablando que se encontraría ubicado en la posición 0 en las X y 0 en la Y. A partir de este centro, si pusiéramos algún objeto del lado derecho, por ejemplo en el eje de las X, estaríamos hablando que aumentaría su valor desde el 0, que es el centro, hasta 240 en el eje de las X, y disminuiría hacia el lado izquierdo, del 0, del centro, del 0 a menos 240 en el eje de las X. Un ejemplo muy simple sería si yo pusiera un objeto a la mitad del eje de las X, estaríamos hablando que tendría una posición de 120 en el eje de las X, y como no tengo una altura, porque lo tengo en el centro, estaríamos hablando que tiene un 0 en el eje de las Y. Si pongo un objeto del otro lado, estaríamos hablando que tiene un valor de menos 120 en X y en 0 en Y. Caso contrario, si pusiéramos o aumentáramos el valor en la altura, estaríamos manejando que si desde el centro hacia la parte superior pusiéramos un objeto, estaría aumentando su posición de 0 a 180 en el eje de las Y o de las Y, y estaría disminuyendo su posición de 0 a menos 180 en el eje de las Y. Si pongo un objeto a la mitad, estaríamos hablando que tendría un valor de 0 en el eje de las X y 90 en el eje de las Y. Si lo pongo en la parte inferior, estamos hablando que tendría 0 en el eje de las X y menos 90 en el eje de las Y o de las Y. Estaríamos bajando el valor. La combinación de todas estas coordenadas nos da la posición exacta de un objeto en la pantalla. Por ejemplo, si yo pongo un objeto aquí en medio, en el cuadrante superior derecho, a la mitad estaríamos hablando que tiene una posición de 180 en el eje de las X y 90 en el eje de las Y. Si lo pongo en el cuadrante inferior, estaríamos hablando que tendría una posición de 180 en el eje de las X y menos 90 en el eje de las Y. Si pongo otro objeto en el cuadrante superior izquierdo, estaríamos hablando que tiene menos 180 en el eje de las X y 90 en el eje de las Y.
y en el cuadrante inferior presentaría una posición de menos 180 en el eje de las X y menos 90 en el eje de las Y. Esto es lo que nos da la posición exacta de un objeto en la pantalla de Scratch. Y podemos ver la posición exacta de cualquier objeto o personaje en la pantalla basándonos en esas coordenadas, donde podemos visualizar exactamente qué coordenada está el personaje. Lo vamos a poder visualizar en nuestra ventana del personaje que se encuentra en la parte inferior, donde vemos todas las características del personaje. Y exactamente aquí podemos ver el valor donde está posicionado el objeto en la coordenada X y la posición donde está posicionado en la coordenada Y. Cada vez que yo muevo cualquier objeto, este valor va a cambiar y nos va a dar el valor exacto del objeto dentro de la pantalla de Scratch. Si yo quisiera dejar un objeto centrado en mi pantalla, solo tendría que colocar en la posición X y en la posición Y el número 0 respectivamente para que el personaje quede completamente centrado en la pantalla. Y con esto, mis queridos tecnófilos, damos por concluido este primer tutorial inicial conociendo la plataforma de Scratch. En próximos videos realizaremos algunos ejemplos donde podremos realizar algunas animaciones y podemos adentrarnos un poco más para conocer la plataforma, qué elementos la constituyen y cómo podemos empezar a manejar todas las virtudes que tiene esta plataforma. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme. Esto es Tecnoaprendo. Aprendamos juntos. Hasta la próxima.